Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Como recordarán, en la charla pasada hablamos sobre la adopción. Ana Tere, que es una experta y que trabaja ayudando a que más niños sean adoptados e incorporados a hogares. Ella misma tiene un hijo que ha adoptado, estuvo con nosotros y pues nos enseñó muchas cosas. Recuerden que hablamos desde requisitos para adoptar, estadísticas para la adopción, que nos sorprendió pues que un puñado de niños se adoptan en el año y que hay más de 60,000 niños que cuidan, pues principalmente el DIF, algunas casas como la que pertenece a Ana Tere, que ayudan también a esa conducción, a que los niños se hagan adultos, lugares para obtener información, publicamos algunos, las reacciones que tienen positivas y negativas, pero nos quedaron algunos en el tintero. Uno de ellos son los mitos sobre la adopción. Hay muchos mitos sobre prejuicios acerca de los padres, de los hermanos, de la familia, de la propia sociedad y por supuesto de los niños. También nos quedó un tema que existe y que es niños que son adoptados sin protocolo legal. Y hablaremos de ellos. Hay niños que se reciben en los hogares, a veces lo sabe un reducido número de personas. Seguramente quienes me estén hablando pensarán ya en alguien que conocen que adoptó a un niño así, de diferentes formas, y ahora hablemos de eso. Y otro tema también es la adopción por parejas del mismo sexo, que ya también se ha regularizado la relación entre parejas del mismo sexo, que es legal, que pueden compartir riqueza, herencias y servicios médicos y una serie de cosas, y por supuesto a la adopción. Ellos quieren tener hijos a su cargo, los quieren integrar a la sociedad y pues están en la parte baja de la curva, ¿no? Como siempre digo, están en la parte baja de la curva y hablar de eso, de las reacciones y de lo que eso pasa. ¿Qué más agregarías tú, Ana Tere? Bienvenida, me da gusto volverte a ver. ¿Qué más? ¿Qué te han comentado? ¿Qué quieres que hablemos? Bueno, gracias por recibirme otra vez. No, hombre, por encantado. Invitarme. Quedamos como muy picados la vez pasada de seguir platicando el tema, ¿no? Como que Sí. terminó el programa y dijimos, ¿qué queremos? Pues creo que otro programa, porque nos quedan cositas en el tintero. Sobre todo, a lo mejor algunas cosas muy particulares, personales, que hemos vivido los que somos padres por adopción. Y bueno, pues terminar de darle la vuelta. Muy bien, pues arranquemos. Antes de que nos vayamos al lío, como dicen los españoles, Walter, nuestro amigo, trae otras prioridades, tiene que estar en unas diligencias propias de su trabajo y de sus ocupaciones y no puede estar aquí. Se disculpa, pero bueno, charlaremos nosotros y él ahí que nos haga sus comentarios si nos está viendo, y si no, después cuando lo vea ya una vez grabado. ¿Te parece si hablemos de los niños adoptados fuera del protocolo legal? ¿Qué viene a tu mente? Que yo obviamente pensé en ello. ¿Qué viene a tu mente así cuando digo fuera del protocolo legal? ¿Qué niños son? Yo creo que así de bote pronto, pues una realidad que vivimos en este país y seguramente en otros también, en donde no se puede negar que existe eso. Sí, cada sí. vez es menos, porque cada vez es muchísimo más rigurosa la ley y los procesos. Entonces, antes, fíjate, yo me acuerdo ahorita que estábamos hablando de mis familiares. Yo tengo parientes que tenían acceso a clínicas de donde nacían bebés y con la mano en la cintura, las mamás que de pronto no querían tener ese bebé, hacían un trato verbal por debajo, y aparte el médico que era su amigo les hacía un documento y un certificado de alumbramiento, y de pronto se podían hacer esas cosas con mucha facilidad. O la empleada doméstica o alguien con menos recursos que está embarazada, que no lo puede mantener, y pues los más pudientes le ayudan y terminan recibiendo ese niño y se lo entregan. Y pues es un trato sordo, porque no hay nada escrito, hay algo verbal y lo registran, y pues también pueden registrarlo. Hay manera, o había manera, que se registrara el niño y dijeran, pues es mío. Ahora hay más rigor, que en los hospitales tienen que demostrar que ahí nacen, pero aún todo eso se sigue haciendo, sobre todo en las áreas rurales, y esa es otra forma, ¿no? Pues sí. Es que en nuestro país, sabes que a quién conoces, con quién te llevas, dónde puedes dar una lanita, y todavía es fácil hacer ese tipo de cosas. O sea, porque creo que para el registro sí es requisito indispensable. Sí, ¿dónde nació? Sí, pero hasta eso, si conoces al dueño del hospital del pueblo. Y la otra forma también, que yo conozco algunos casos y sucede, es de
de familias con pocos recursos que tienen muchos hijos y que dan en adopción hijos pequeños a familiares. O sea, a alguien que tiene, no sé, 4 hijos y no los puede mantener, o más, 6 u 8, y entonces dice, oye, pues mi hermana que solo tiene 1, o que no tiene ninguno, o que tiene 2, pues ayúdame con este que está chiquito, y le pasan a un hijo a otra familiar cercano, y ahí crece en ese seno familiar, en otra ciudad o en otra casa. Fíjate que ahorita que mencionas esto, tenemos un amigo que es africano, sí, del Congo, y él creció en una tribu. Literalmente creció en una tribu, después se hizo occidental a través de... su historia es muy interesante, otro día podemos invitarlo al programa porque sería muy interesante hablar con él, pero él creció literalmente en una tribu y nos hablaba de ese tipo de prácticas. O sea, en la tribu, hoy día, por raro que suene, tan lejano, ¿no? Como occidentales, naces y si de pronto, como la tribu es musulmana, tienen 4 esposas, el papá tenía 4 esposas, y como él era hijo de la primera esposa, pero la tercera no podía tener hijos, entonces se lo pasaban para que entonces no repudieran a la esposa que no podía tener hijos, y era una práctica muy común esta repartidera. Entonces a lo mejor no estamos hablando de cosas tan locas en una cultura más primitiva, pero pues sí, efectivamente hoy pues nos suena así como trágico y terrible, y depende desde la intención y cómo lo hagas, ¿no? Pero sí es cierto que esa práctica de estarse acomodando a los hijos, pues todavía en las zonas rurales es como algo muy común. Se ha legislado mejor porque pues se presta mucho a la trata de blanca, a la trata de personas. Sí, de niños. A la trata de niños, entonces cada vez es más riguroso eso. Entonces, sí es cierto, siempre se puede conseguir un registro de alumbramiento, siempre se puede conseguir un certificado de nacimiento que no sea legal, pero creo que esas prácticas cada vez son más complicadas. Tengo gente conocida que ha hecho este tipo de adopciones y al final tienen que pasar por la cuestión legal. Para que sea porque si no es un delito. O sea, si tú haces una acta de nacimiento en un hospital donde no nació la persona o no es el hijo del que se lo llevó, pues está sujeto a un proceso que de descubrirse tiene sanciones, ¿no? O también si vas y registras ante el registro del civil un niño que no es tuyo con un documento apócrifo como puede ser el nacimiento, pues te metes en otra cosa ilegal y todo eso tiene consecuencias. Claro, se hacía más en el pasado, yo supongo que sigue haciendo en algunas poblaciones, y mientras que nadie diga nada, pues no pasa nada. Y yo lo que diría es, tanto el ejemplo de que alguien de menos recursos va a tener un hijo y no sabe y se lo da al de más recursos, o el ejemplo que estamos hablando de que en los hospitales ayudan y como no lo querían se lo dan a otra persona, pues terminan siendo adopciones. O sea, al final ilegales, diría yo, anormales, pero terminan siendo adopciones. Los niños desde muy chiquitos se integran a un seno y tienen las mismas consecuencias que un niño adoptado. Y ahorita vamos a hablar de los mitos y toda esa historia. En el caso específico que yo decía de hijos que le pasan a un familiar que es más pudiente, pues sí, también yo creo que habrá, tú que eres más sensible a eso, toda esa situación de abandono en la medida que el niño va creciendo y se da cuenta que su mamá biológica, que además la conoce y que la ve en Navidad o en algunos momentos en el año, pues le entregó a la abuela o al tío o a la, no sé, a la tía, para que lo creciera y le diera educación y estas cosas, pues deben de ser también sentimientos complicados, ¿verdad? Y es justamente el caso de este amigo que te comento. Él decía que tenía que asumir el papel de ser hijo de esta tercera esposa. No le podía decir mamá a su mamá biológica. ¿Y la conocía? Y la mamá biológica, sí, estaban en la misma tribu, y la mamá biológica no aceptaba nada que viniera de él, porque ella tenía que asumir su papel de que el hijo ya no era de ella. Entonces, cualquier cosa que quisiera él en su sentimiento a su mamá biológica, la mamá biológica inmediatamente lo remitía a la Tu otra. mamá es ella. Y además, él platica que lo trataba mal, porque estaba enojada, la mamá por adopción, porque estaba enojada que no podía tener hijos. Entonces, claro que siempre se suscitan No, deben de ser sentimientos bien fuertes. No anormales, diría yo. Pues parte de lo que vamos a ver aquí es, al final, todo el afecto que tú le das a estos seres pequeños, tuyos o no de tu biología, tiene que ver con su crecimiento y con su adaptación en la sociedad. Sí. Pero en este caso, de personas que saben que su mamá biológica quién es y la ven y hablan, y la otra, pues deberá de haber siempre sentimientos ahí difíciles, claro, ¿verdad? Que solo con mucho cariño y mucha tolerancia
a sus propios sentimientos, puede uno ayudar a sacarlos adelante. Pues sí. Pero bueno, yo quería ponerlo en la mesa porque también existe eso y cada vez menos, pero existe. Si son tan poquitos, Claro que habíamos hablado que existe. hay 60 adopciones al año, 60 y algo de adopciones al año en este país. Hay mucha gente que quiere niños Sí. y seguramente encuentran otra forma de tenerlos. Fíjate ¿no? que también para la gente que de pronto sienta el interés, está interesante comentarte esto. Hay una organización que se encarga de darle seguimiento a madres embarazadas que no Ajá. quieren conservar a sus bebés. Es un acompañamiento muy cercano durante todo el embarazo, en donde las instruyen, las acompañan, las capacitan, incluso con trabajo semiformal, para que ellas en su momento puedan tomar la decisión de quedárselo o darlo en adopción. Entonces, esta institución, que podemos decir el nombre si a alguien le interesa, se llama VIFAC, es muy conocida en México, es muy fuerte en otros estados del país, y ese es su chamba, o sea, asistir a estas mujeres que por alguna razón tienen la inquietud de no conservar a sus niños, de darlos en adopción, pero reciben este acompañamiento. ¿Y se hace legal? Sí. Ah, mira. Sí. Es una transferencia legal de alguien que no puede por las razones que quiera y decide, oye, pues me duele o ya decidí, y entonces lo transfiere y ya está. Es correcto. Pues mira, le vamos a pedir a Isis, nuestra productora, luego le pasaremos la información para que ponga el nombre y el teléfono de la asociación esta. Sí. Igual habrá alguien quien quiera y pues puede también otra forma de tener a alguien en el hogar. Porque ¿no? luego la gente no sabe que existen estos lugares. Sí, ¿no? A lo mejor te metes a internet y rápidamente te puede salir en los buscadores, cada vez son más buenos, pero hay muchas parejas que de inicio, y empieza a ser el siguiente tema de los mitos y realidades de la adopción, que quieren bebés. Sí. Y es muy legítimo. A lo mejor son parejas jóvenes, a lo mejor son parejas que están como muy convencidas de que quieren adoptar, pero sí su corazón les dice que tiene que ser como un niño pequeño, ¿no? Sí. Porque estas ideas, que también son realidades, que desde pequeños los pueden moldear, que se los pueden hacer más afines a los valores de la familia, que pueden tener menos problemáticas para al momento de la integración, e incluso su deseo de tener pues en sus brazos a un niño pequeño y darles desde esa edad. Entonces, claro, es súper legítimo, súper así. Entonces están estos lugares en donde pueden. Legalmente, nada más para abonar a esta parte, me parece que la madre que está en su deseo de dar en adopción a su hijo tiene que esperar por ley 3 meses para saber si realmente quiere dar este paso o no. Entonces, porque muchas pasa que nace el bebé y a lo mejor en ese momento les genera algo que dice no, este niño es mío, y otras que dirán no, definitivamente, y también es un acto de amor, depende de cada quien cómo lo considere. Un problema de salud. Si tienen un problema de salud en que ya no van a poder ver a su hijo algo que puede ser terminal y luego la vida cambia y no es terminal, igual se arrepienten. Hablemos más sobre la adopción para padres que no pueden tener hijos. Es un mito. Oye, la adopción solo es para padres que no pueden tener hijos o solamente es para niños recién nacidos. Pues no es así. Digo, si habláramos de ello, ya tú lo decías ahorita en tu conversación, a cualquier edad se puede adoptar un hijo, se puede integrar con alguien que no tiene hijos o con alguien que tiene hijos. Es correcto. Y parte de lo que hay que transmitir es que todo ese cariño, toda esa conversaciones múltiples, todo ese acompañamiento con el pequeño que hay para integrarlo a la edad que fuera, es lo que hace que sea feliz. Sí. Porque si le das felicidad, si le das acompañamiento, si le das cariño, si entre sus dudas o confusiones lo acompañas, se va a integrar bien, ya sea recién nacido o a los 8 años o a los 10 años, ya sea con una familia que no tiene hijos o con alguien que tiene varios hijos, un hijo, 2 hijos. Fíjate, yo tengo un amigo un poco menor que yo, no creas que tan menor, pero él no podían tener hijos y entonces decidieron adoptar y adoptaron una niña. Esta niña debe tener hoy, no sé, cercano a los más de 15 años. Y felices con su niña, la adoraban, habían intentado todas las formas de haber tenido hijos y no tenían. Y luego tuvieron 2. Tuvieron otro y otro, y pues entonces ellos, que son muy buenas personas, pues la felicidad total, ¿verdad? O sea, ahora son una familia de 3, la niña mayor, que es una niña que les dio pues hasta la posibilidad de tener hijos biológicos, porque ya habían intentado tanto que quién sabe que no podían. Pasa y fue mucho eso, ¿eh? Sí, y fue tanta la felicidad que les dio su hija, que luego tuvieron otros 2 hijos. Entonces, y también la satisfacción de ayudar a alguien que está teniendo una vida complicada, Ana Tere, ¿no? Ahí está el primer mito, fíjate.
A ver. Ahí el primer mito que encontrarás es la adopción no es caridad. Ok. O sea, la adopción, el primer móvil es quiero ser papá. Y eso es muy lindo porque justamente alguien que llega a un centro de adopción pensando que quiere darle una buena vida a alguien que se lo merece, puede ser incluso la mejor de las intenciones, ¿eh? Sí. Pero justo, y además las pruebas lo detectan muy fácil, son como buenos detectores de mentiras. No es caridad. No es caridad. Okay. No es caridad, es un deseo profundo de ser papá y mamá. Sí. Entonces, cuando la gente te dice, no, qué bárbara, qué obra más maravillosa, o sea, no, yo te pregunto a ti si ser papá es una obra, pues sí es heroico, sí hay que reconocer que es heroico, pero es todos los que queremos ser papás y mamás. Entonces, partimos de ahí. Y es interesante porque eso se detecta. O sea, hay gente que quiere, incluso que dice, me han dado la vida todo, el universo, y quiero ayudar a alguien. No es la manera. Sí. No es la manera. Pues tú usaste otra palabra, lo contrario a caridad. Dijiste, no es caridad, me recuerdo que dijiste otra palabra en la reunión pasada. Tenías una palabra que describe que no sea caridad, porque pues, a lo mejor es más fácil que venga a mi mente la palabra caridad, también por lo que vemos en los medios, todos los artistas que parece que porque quieren tener un niño de otro color o ayudar a un niño de un país que tiene muchos problemas de salud o de crecimiento o de alimentación, y entonces pues la confundo con la caridad, pero sin duda es lo que tú dices, es mejor ese deseo de que yo quiero tener un hijo, que lo quiero llevar a ser adulto e integrar a la sociedad. Y eso nada tiene que ver con ayudar, pues ayuda a otra forma, ¿no? Incluso eso ayuda a deshacer, para los padres que quieren adoptar, el segundo mito, y no es mito, más bien yo creo que caería en la realidad, en donde sabes que probablemente los niños por adopción tengan algunas dificultades, no, lo hablábamos la vez pasada, no que los biológicos no vayan a tener, eso obviamente no lo garantiza, pero ciertamente en los procesos de adopción, de entrada, pues ya hay un tema de abandono, probablemente de abuso, ya ciertas dificultades, pero desde el punto de vista de querer ser papá o mamá, esa realidad que sí viene, como que se desdibuja porque tu deseo de ser papá o mamá, cuando tú piensas que o sea, no estás pensando que no quiero que tenga problemas. Es decir, cualquier problema que tenga mi hijo, yo estoy capacitado y listo para acompañarlo. Entonces, es un poquito similar en ese sentido, de que aún a sabiendas de que puede venir con alguna problemática, tú te sientes capacitado como padre o madre para acompañar a un hijo. No es que estés deseando que no haya problemas. Entonces, eso ayuda a que la gente que lo ve de fuera y dice, no, pero el bagaje que traen y la herencia... Si uno se pusiera muy estricto en ese sentido, pues casi que nadie quisiera tener pues casi ni hijos, porque realmente los problemas van a venir. Entonces aquí hay quizá una conciencia y la preparación de la que hablabas tú. El padre, creo que tiene que venir una preparación muy importante de los padres para que cuando se haga la integración puedan aceptar la historia del niño. Y puedan aceptar sus antecedentes, y puedan aceptar su personalidad, y puedan aceptar justo cómo vienen. Entonces, no exigir de bote pronto cosas que, no, en esta familia se hace así y te tienes que adaptar a esta familia. Sí hay un proceso en donde la adopción, y eso me encantó porque lo leí hace poco, es mutua. O sea, tú adoptas al niño, pero el niño te adopta a ti. Entonces hay que estar abiertos a que ese proceso puede ser tan corto o tan largo, dependiendo también de las características de ambos, ¿no? Entonces, sí es una realidad. Fíjate, ahondando sobre si todas las adopciones tienen problemas de comportamiento, y tú ya mencionabas que pasa lo mismo con los niños biológicos que con los niños que adoptas, y yo creo que ahí es lo importante, que nosotros como padres estemos atentos. Ayer yo veía una película que puse atención en unas escenas donde un padre que había estado ausente por algunas cuestiones durante mucho tiempo, regresó a su hogar, incluso lo creían perdido, y ya los hijos, uno era adolescente, a lo mejor de 16 años, y otro era una pequeña de 8 años. Y en las primeras escenas, el niño adolescente pues rechazaba a su padre, le tenía coraje porque no lo había visto y no sabía nada de él. El papá se dedicaba a unas cosas de espionaje y cosas así que pues no podía decir, pero la escena a la que quiero hacer referencia es esa. Y el niño, adolescente, rechazaba al papá, y en la conversación de la cena lo estaba agrediendo verbalmente. El papá, muy tranquilo, lo dejó ir. Y luego vino y le dijo, oye, ya me voy, porque voy a ir a donde, no sé a dónde, le dijo. Y ya que se fue el niño, le preguntó a su esposa, le dijo, ¿a dónde va? Dice, es su novia. Dice, ¿y qué va a hacer? Dice, pues la va a ir a ver. Dice, pero ya es noche.
Dice, sí, siempre lo ve, tú no estabas aquí. Entonces la mujer le dice algo así. Se levanta en la mañana y pregunta por su hijo y dice, ¿dónde está nuestro hijo? Dice, no regresó, se quedó a dormir allá con su novia. Y entonces él sale de su casa y va donde está el niño dormido. Familia bien, en el primer mundo, creo que en Inglaterra o en Estados Unidos. Y llega, toca la puerta y sale el papá de la niña y le pregunta por su hijo, oye, mi hijo, el nombre del hijo, y dice, aquí está. Dice, pero ¿cómo que aquí está? Voy a pasar por él. Dice, no puedes pasar, no puedes invadir mi casa. Entonces este señor, no le importa, va hasta allá, abre la recámara y encuentra a su niño acostado con la muchacha desnudos, con residuos de cocaína, de mucha cerveza, y entonces lo levanta y le dice, vámonos a la casa. Y obviamente va toda una escena donde eso es formativo, o sea, si el niño se estaba drogando y le dice al señor, ¿cómo es posible que no te des cuenta que estos menores de edad se estén drogando aquí en tu casa, estén bebiendo sin control y olvídate ya de que tengan relaciones? O sea, todo esto les está torciendo su vida. Agarró a su niño y se lo llevó y luego hizo otras cosas con él para salvarlo e integrarlo a la sociedad. Pero lo que yo diría es que problemas de comportamiento siempre va a haber y no tiene que ver si es biológico o no es biológico. Lo importante es atenderlos. Puedo entender que hay una etapa de confusión de un niño adoptado si nunca le dijeron, o aunque le hayan dicho la primera vez, que comprende cuál es el bullying y que le dice, pues ella no es tu mamá biológica y ella no te tuvo como a mí. Y cómo enfrentar eso, ¿verdad? Y si viene y te lo pregunta, pues tú tener la capacidad de decirle algo que pueda manejarlo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo hacen cuando eso pasa? De entrada nos recomiendan a los padres por adopción que seamos siempre muy transparentes con el tema de la adopción desde chiquititos. O sea, nunca ocultarlo. Aún estos niños chiquitos que te digo que son de nacimiento y que los puedes adoptar desde 3 meses de nacido, porque por ejemplo los niños que tenemos en Fundación Unidos son niños grandes que saben que tienen papás y para ellos el tema de saber que serán adoptados es algo diferente, ¿no? Sí, porque ellos adoptan también a los padres, pero los recién nacidos, no. O mi niño, por ejemplo, que tenía 2 años de nacido, antes existía esta idea de que no les digas porque era tabú, porque se veía mal. Pero hoy día la instrucción es hablarles con la verdad. Hablarles con la verdad desde el principio. Es más doloroso. Incluso algunos niños que no fueron adoptados legalmente, los que hablamos al inicio, o sea, si alguien tiene un niño que legalmente no fue adoptado, ¿le debes de decir, yo no soy tu padre biológico? Mira, qué interesante. No sé. No lo sé. Porque en algún momento se dan cuenta. Yo conozco casos que van creciendo y pues, se dan cuenta. Alguien comete una indiscreción. Siempre pasa. Siempre, claro. Siempre se sabe la verdad. Sí. ¿Y qué deberían de hacer? Porque pues lo que siempre hacen es, pues como además fue algo ilegal, guardan silencio, pero luego aparece, ¿no? Y preguntan, oye, que tú no eres mi padre biológico. O es tu hermana, o no sé. Sí, no, alguien. Hay siempre envidias y estas cosas. Sí. Bueno, pero entonces... Yo creo que se debería tratar quizás de la digamos, misma en lo legal dicen, nunca lo ocultes y siempre dilo. ¿Y qué pasa cuando viene tu niño o algunos niños en edad que comprenden y dicen, oye, que tú no eres mi mamá? ¿Qué le dices? Desde chiquito, y esa es la de mi esposa es, mamá es la que te cuida, la que te alimenta, la que te ama, la que te abraza, la que va por ti a la escuela, la que va a tu terapia, a tu fútbol. Esa es tu mamá. Sí. Por eso quieren a veces más a las nanas, ¿no? Yo veo, hay familias que tienen sus hijos que se la pasan con las nanas y con los choferes. Puede ser. Y ellos pues están en la socialité o haciendo negocios y pues quieren más a las nanas que a las mamás biológicas, Es cierto. Es totalmente cierto, porque ahí está puesto el corazón. Yo creo que donde está esa es. Y en el caso de mi hijo, nos referimos a su mamá biológica como la mujer que lo trajo al mundo, la mujer que le dio la vida. Técnicamente es mamá, ¿no? O sea, yo lo entiendo. Sí. Pero para que a él le quedara muy claro, no le quise yo dar esa connotación. Le dije, mamá hay una y soy yo. Sí. Ahora, más, por ejemplo, en los casos en donde un niño puede conocer su pasado y a lo mejor encontrar a su mamá biológica, podrá decir, tengo 2 mamás. Él ya decidirá cómo quiere manejar eso. En este momento, en mi caso, es la mujer que te dio la vida, incluso la tenemos presente, ¿no? Enseñarles, incluso que ellos argumenten eso, cuando en la escuela les diga a alguien de mala forma o de curiosa forma, oye, que ella no es tu mamá, que te adoptó, o cual palabra quiero usar, y entonces si el niño le enseñas a decir, claro que ella es mi mamá, ella me
me da de comer, ella me viste, ella me da cariño, ella me enseña las materias del colegio, me trae a la escuela, vamos al parque, me compra juguetes, ella es mi mamá. Sí, yo tengo otra mamá que me dio la vida, pero esa yo no la conozco, ella es mi mamá. Si los niños van a aprender eso, ¿estás de acuerdo? Claro. Si ellos defienden eso, pues el otro se va, con tanta argumentación se va a quedar callado, ¿no? Sí. Mira, qué importante, me parece que sí, creo que esa es la respuesta, y como bien dices tú, porque ese es otro mito, oye, siempre quieren encontrar a su mamá biológica. Pues no lo sé, y si eso pasara, como tú dices, a medida que van creciendo y con toda esa comunicación que se va teniendo, pues ellos decidirán. ¿Qué pasaría si tu niño más adelante, porque tiene ahora 12 años, y te dijera dentro de 8 años que ya es un adulto, oye, quiero saber quién es mi mamá biológica para ver dónde vivía, cómo era físicamente y qué hace ahora? ¿Qué haces? Mira, cada niño tiene una carpeta de... ¿Qué tema? ¿Qué tema? Cada niño tiene una carpeta de investigación en donde se prueba que hubo una búsqueda, que hubo una renuncia, que hubo un abandono, en donde se archiva pues todo lo que tenía que ver desde que llegó. ¿Quién lo guarda, el DIF? Sí, en su caso el DIF, la institución que esté a cargo del que tenga la tutela, ¿no? En este caso la Fundación Unido. Entonces ellos tienen la carpeta de investigación, ahí viene todo el registro del primer paso. Se notificó a las autoridades que este niño está, no sé, en el hospital infantil de Legaria, se le ingresó tal día y a los 10 días nadie ha reclamado por él, entonces lo turnan a las autoridades. Todo eso queda en la carpeta. Entonces, una vez que el ministerio o el juzgado abren esto y la investigación, empiezan a registrar, bueno, a ir a los contactos que hay, a ir hacia atrás, ¿no? Como en una muy buena investigación, quién lo registró en el hospital, se va al domicilio que se haya dejado con la identificación tal, y muchas veces son personas que ni siquiera son familiares, ¿no? Entonces, luego a veces llegar, ir hacia atrás no es tan sencillo. Entonces, ahí es donde se empiezan a complicar los casos para la adopción. Pero si el niño a los 20 años, o ya maduro, en algún momento pregunta a los papás adoptados, ¿qué harían? ¿Qué les sugieren que hagan a los padres adoptivos cuando el adulto te pregunta, oye, yo toda la vida me has dicho que me adoptaste y tú eres mi mamá y me vistes y te quiero y te abraza y llora contigo y todo? Pero, ¿sabes? Tengo curiosidad de saber quién es mi madre biológica. Yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, en mi caso, sí, por su bien, si eso es lo que realmente él desea, sí sería algo que podríamos hacer. Y ahora te voy a decir, en mi caso no hay algo que se pueda remontar. O sea, no hay rastros, por decirlo así. Entonces, no hay carpeta. Sí hay carpeta, pero es como si se hubiera perdido el rastro. O sea, el niño lo entregaron y no saben de quién es, por ejemplo, en ese caso no sabe nada. No. Entonces, por ejemplo, lo que aplica a nivel legal es la ley, tienes que hacer edictos, tienes que hacer publicaciones en medios para ver si se encuentran los padres, los posibles padres, familiares, alguien que pueda responder frente a una criatura que está en esa situación, ¿no? Sí. Finalmente, los que tienen padres son como los más fáciles, porque son como que hay un domicilio, hay familiares que son reconocibles. Los más difíciles son los como casos, digamos, de abandono, ¿no? No, pues así tendrías que hablarlo, o sea, con el niño adoptado tendrías que decirle abiertamente, mira, en tu caso, pues fuiste entregado al DIF o al orfanatorio, donde haya sido, eras muy pequeño y no hay ninguna evidencia de quién te entregó, ahí te empezaron a crecer y nosotros te adoptamos al año, a los 2 años o a los tantos meses y desde entonces vives con nosotros, que quisiéramos, pero aquí somos tus padres, y volver a repetir lo que ya tú has dicho y además hacerle sentir eso, ¿no? Y si fuera el otro caso, pues igual podría ser la posibilidad de que buscara a su mamá biológica y encontrarla, y él ya adulto tendrá que decidir cómo actuar, ¿no? Pienso que a algunos padres les podría dar miedo esa posibilidad de que su hijo o hija encontraran y que se llevara como un susto. Tengo un amigo muy cercano que la madre era la empleada del hogar. Ella lo dejó con el papá, que era el hombre adinerado, ya sabes, ella se fue y cuando fue grande, como a los 30 años, el papá le dijo que era adoptado. Entonces fue un trauma muy fuerte que tuvo que superar y después fue a buscar a la madre biológica. Y la madre biológica no lo quiso conocer, es decir, lo saludó, pero le dijo, no te acerques nuevamente a mi vida. Entonces dice que él sufrió doble abandono. Entonces,
pero quiso hacerlo. No, quiso pues hacerlo. ya al menos se quedó cerrado el círculo, Pues ¿verdad? sí. No se quedó con qué me voy a encontrar. Exactamente. No, yo creo que siempre lo que debe de prevalecer, en mi opinión, y lo que he leído y lo que he hablado con Ana, es múltiple cariño, múltiple generosidad en la atención, charlas transparentes y asertivas con el hijo pequeño o con el hijo adulto, y junto irlo construyendo. Mira, piensa en tropiezos que se tienen con hijos biológicos, un hijo que es homicidia, un hijo que está metido en cosas ilegales y que termina en la cárcel, o cualquiera de esas cosas graves, un menor de edad o una menor de edad que tienen un embarazo no deseado, pues son cosas que hay que manejar. O sea, aparecen para un reducido número de la población, pero hay que manejarlas y hay que buscar que se integren a la sociedad, ¿no? Por cierto, te recomiendo mucho que veas una serie que se llama Adolescente. Sí, ya la vi. Bueno, sí, hablando de lo que puede pasar con la... Ay, qué fuerte, ¿no? Sí, ese es otro tema Estaba platicando con mis hijos sobre de eso. A mí me gustó mucho el capítulo de la charla con la psicóloga. Él es un niño brillante. Sí, pero bueno, hablando de lo que puede pasar con hijos biológicos. Oye, y sobre otros mitos también, que las adopciones solo son para familias adineradas, pues no es cierto, ¿no? Lo que me decía, no, claro que no. No, imagínate. No, la realidad es que puedes, se tiene que demostrar que tienes los recursos. Claro. Nada más para darle una vida con derechos a los niños. Sí, que tengan donde dormir, que lo puedan llevar a la escuela, aunque esta sea pública. Sí. Que lo puedan llevar al médico si tiene una enfermedad, y nada más, no tiene que tener coche, ni quien lo lleve al colegio, ni maestra particular. O sea, es eso, ¿no? Otro mito que hay es que luego los niños adoptados tienen problemas de salud. Pues claro que no, también eso es falso, ¿no? Pueden ser derivados de sus circunstancias emocionales. Sí, como tema emocional. Como cualquiera. Como cualquier niño. Si el niño que tiene el síntoma del abandono, porque los papás todo el día están en el trabajo y los ven a las 6 de la mañana un ratito para subirlos al camión de la escuela, y en la noche a las 10 de la mañana llevan a cobijarlos, a las 10 de la noche a cobijarlos y a persinarlos o a hacerles un pequeño de calor, pues los niños se dan cuenta, sienten eso, pero al final están abandonados. Además, todos los seres humanos somatizamos nuestras emociones no trabajadas. Sí. Toda la enfermedad. Muchas veces se dice ahora que la gran parte de las enfermedades son somatizaciones de emociones que no se han podido trabajar. Entonces, pues para eso tenemos un rato. Sí. Y los que son terapeutas lo saben. Sí, y eso va también con otro mito, que también se piensa que los niños adoptados son más propensos a problemas psicológicos. Pues no, o sea, si tú le das mucha atención y total cariño a los niños adoptados, deberán de tener mínima posibilidad de problemas psicológicos. Claro, hay algunos impactos como los que estábamos hablando ahora, de personas que ya en la edad adulta se dan cuenta que eran adoptados, y pues hay que manejarlo. O igual con un hijo biológico que tiene un problema psicológico, yo mencionaba ya algunos, pues hay que entrarle y hay que buscar cómo salir adelante, ¿no? Bueno, no hay que minimizar el tema de que si un niño, no solamente por ser adoptado, hay niños que por su circunstancia de abandono o de violencia sufren algo que se llama trastorno del desarrollo, que tiene que ver precisamente con el trato de violencia que hayan experimentado durante sus primeros años de vida. Entonces, cuando existe esa condición, ya no solo el abandono, sino la violencia que se haya podido ejercer contra ellos, sí puede traer unas consecuencias, pero volvemos al tema. El padre que adopta está dispuesto, o debería de estar dispuesto a crear o a desarrollar las herramientas que le van a permitir acompañar a un niño que traiga este tipo de dificultad. Mira, Alfonso, yo he visto en la fundación, en los procesos de adopción, asignaciones en donde niños enfermos que tienen dificultades, y cuando los padres se les reciben la noticia de, oye, mira, pasó recientemente una pareja de hermanitos en donde él tiene un síndrome deformativo, como un tipo de esclerosis múltiple. Y los padres reciben la noticia como con, pues es mi hijo, ¿no? Y ya yo veré la manera en que lo voy a atender. Y la carta que le escribieron estos papás, y que lo veo muy seguido a sus hijos, es: te recibo con tu historia, te recibo con quien eres, te recibo como que puede pasar si crees en esto con un hijo recién nacido, también trae una carga genética de un pasado que hablábamos antes del programa que no conoces, no sabes 4 generaciones arriba que se detonó, que actúas de esa forma, y luego a veces son 3, la tercera o la cuarta generación la que lo manifiestan, ¿no? Entonces nadie está... Es que hablábamos fuera del aire antes de empezar,
que las conductas de los seres humanos tienen que ver incluso con carga genética que no conocemos, que puede ser de tus padres, de tus abuelos o de más para arriba, y que tienen una forma de conducirse, un carácter, un temperamento de los seres humanos. Y aunque sean de los mismos padres en la misma habitación o en la misma casa, pues a veces uno ve que son totalmente diferentes, ¿no? Entendamos eso. ¿Algún otro mito que esté en tu mente? ¿O hemos hablado ya de ellos? Creo que ya los repasamos bastante. La idea de que con el amor basta, yo creo que el amor es el principio y el motor, pero sí se requieren herramientas. O sea, sí se requiere preparación, porque probablemente te enfrentarás justamente con esto que te comentaba, con rezagos, rebabas de asuntos de violencia, que a lo mejor sí pueden rebasar ciertas habilidades que uno tiene. Yo siempre digo, también los padres biológicos tendrían en su momento, hay ahora tanta información tan padre. Me acuerdo que mi mamá, si nos está viendo ahorita, que seguro sí, Tere. me decía, yo hice lo mejor que pude con lo que tuve. Y es un razonamiento como muy válido. Ya cuando fui yo y tuve más arrestos, le decía, mamá, pero había mucha información. ¿Sí? O sea, no me digas eso. Sí. Obviamente, sí. Besos madre, claro que era suficiente. Oye, yo ahí agrego, bueno, cuando tengas tus hijos tú puedes corregir, yo ya, pues ya pasó. Exacto. Hoy día puedes decir, hice lo que pude con lo que tuve, sí. Pero ahora hay mucha información. Ahora hay muchos recursos. Ahora, la Fundación Unido puede ayudar a estos padres. Ciertamente. Ahí hay fundaciones como esas, pueden ayudarles a que esas dudas en cuanto a que no solo amor o cómo dar el amor o el acompañamiento, pues conozcan la forma, ¿verdad? Y se tropiecen menos, ¿no? Es correcto, hay un acompañamiento muy puntual. Desde que deciden hacer el proceso, sí. O por lo menos interesarse en el proceso, hay un acompañamiento hasta los 2 años de adopción después. Sí, sí, sí. Porque hay que ver cuando ya, o sea, primero es la luna de miel. Sí. Somos familia del corazón, eres el hijo que siempre quise, tú también los papás, sí, que estuve esperando, y después, con la confianza, empiezan realmente a salir las problemáticas. Pasa algo curioso, dependiendo de la edad de la adopción, obviamente es la edad de los problemas. Y una adopción de un niño adolescente, pues puede complicarse porque el adolescente justamente está en una etapa de desvinculación, ¿no? Justamente después de todos, 10, 12, 13 años de estar en este apego muy fuerte con los papás, llega un momento en donde se quieren independizar de los papás. Entonces, fíjate cómo haces una integración de adopción cuando el niño está en un momento de separación del adulto, de la autoridad. Quiere su individualidad, quiere ser él, no quiere alguien que lo esté. Entonces, bueno, se requiere de padres que digan, mira, somos sus padres y justo bien en este momento, si tus expectativas son muy grandes y quieres que el hijo sea tu todo y que te abrace y que te quiera, al final pues eso se reduce a un tema de expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas tengo sobre este niño que voy a adoptar? Oye, más bien es que sé qué es lo que nos viene. Pues niños que tuvieron muchas dificultades con la figura materna, sí, sí. Que les cuesta mucho trabajo hacer un vínculo con la figura materna, sí, sí. Y normalmente se relacionan también con el papá o con los hermanos biológicos que puede haber. Y la mamá, yo conocí un caso de una mamá que no quitaba el dedo del renglón y un buen día se hizo este hermosísimo vínculo entre ellas, pero ella lo sufrió, pero estaba muy consciente de que eso era lo que le tocaba. ¿Qué pasa con los biológicos? O sea, con los padres biológicos, sientas tú a los niños pequeñines y delante de la mamá y papá y les preguntas, ¿a quién quieres más? Y algunos dicen a mi papá o a mi mamá. Mi papá, sí. Y yo cuando escucho eso digo, a ver, pues ¿qué hace el papá que lo quieren tanto? Pues el que cambia el pañal, los da de comer, los lleva a la escuela, los acuesta, los baña, pues bueno, pues les da más atención. Es como yo, mis consuegros, mis nietos, siempre le digo a mi consuegra Raquel, oye, pues te quieren mucho porque ella les da toda la atención. Pues sí. Y le digo, te lo gana Raquel, o sea, no tengo ninguna duda, al contrario, yo quisiera hacer la mitad de lo que tú haces. Sí. Oye, antes de pasar al otro tema que tenemos, que es hijos adoptados por parejas del mismo sexo. Ajá. Déjame leer algunas cosas, claro. Aquí te manda Erika Ortiz. Ana, eres una mujer llena de amor. Ay. Te manda aquí un comentario en Facebook. Los que nos están viendo en Facebook te conoce. También hay otro comentario de Tere. Nos manda saludos Tere y dice también qué hermoso tema y qué hermosa forma de manejarse. Mi querida Tere, un beso y un abrazo. Linda tu niña aquí. Oye, a ver, hablemos del otro tema de que hablemos un poco de antecedentes. Yo quisiera decir 2 cosas. Primero, decir que está legalmente ya en nuestro país,
no sé si en todos los estados, pero en muchos estados, el aceptar matrimonios o relación con parejas del mismo sexo, hombre-hombre, mujer-mujer. Eso por muchas razones que me parecen válidas, o sea, necesitaban comprar una casa, además ya vivían, necesitaban poder darse servicios médicos, si es tu pareja, pues como con tu pareja heterosexual, darle servicios médicos y darle beneficios que la ley te proteja, ¿no? Herencias, todas estas cosas que son necesarias. Pero como parte de esos derechos, pues está también adoptar niños, y eso está permitido en el país. Y hablemos de eso, porque antes de hablar de lo que reacciona, de las reacciones de la sociedad, de las religiones, de los adultos, de todo esto, me gustaría hablar de la teoría de las curvas. A mí me gusta siempre poner este ejemplo. Todos los productos o todas las cosas en la vida tienen una curva. Cuando la parte de la curva está abajo, pues solamente los principiantes juegan con ellos. Cuando una tecnología es nueva, pues tú eres el primero que te tropiezas y vas con ellos. Después va madurando y llega un momento que es muy maduro y después va el ocaso, ¿no? Pasa con todo. Cuando salieron, pues no sé, los primeros teléfonos inteligentes, pues cantidad de gente nomás lo usaba para hablar por teléfono. Ahora comprendemos que además de teléfono, es una agenda, es de recordatorios, tiene tareas, tiene para checar la presión arterial, sí. Tiene cámara fotográfica, tiene alarmas, tiene todo. Y hay gente que lo usa al 90 y algo % y alguien poco, pero el teléfono ya es un producto maduro, que por eso ya van como, al menos que yo uso, que es el 13, creo que estaba saliendo en estos días, semanas, el 16. Pero en este caso de la adopción por parejas del mismo sexo, creo yo que están en la parte baja de la curva. O sea, están en la parte donde hay resistencia para que se adapten a ello, claro, ¿no? Y hay, pues desde Trump acaba de decir que nomás hay dos sexos, sí, el de los hombres y el de las mujeres, que no hay otro género, ¿verdad? Femenino y masculino. Y con ese, pues hace una declaración, pues para arrinconar o buscar hacer para otro lado todo lo que se había venido ganando en cuanto a que no era así y había otras preferencias u otra forma de pensar, ¿no? No se diga las religiones pues también algunas han abierto la posibilidad de aceptar eso y otras han sido rígidas, ¿no? Yo daré mi opinión, y quiero dar un ejemplo real. Yo pienso que las personas pueden decidir con su cuerpo lo que quieran y eso no es criticable y siempre ha existido y ha sido desde antes de Cristo y hace muchos años de forma privada o oculta y la gente hacía lo que quería y ahora pues se hace más público eso y las personas del mismo sexo pues es público y los vemos cada vez más comunes en la sociedad que estén ahí. Y luego yo tenía cierta resistencia, que todavía está por ahí, a ver mis pequeños, mis nietos que tienen 8, 6 y 4 años, casi ya les a la pequeña, que vieran, pues no sé, dándose un beso hombre con hombre o mujer con mujer, me parecía algo difícil de explicar y además en mis paradigmas no me gustaba. Yo decía, pues está bien que hagan lo que quieran y que vivan juntos y todo eso, pero pues que no hagan esto. O luego aquí en nuestro país que se intentó que los niños decidieran desde pequeños si se querían vestir como hombres o como mujeres y que si querían cambiar de sexo. Pues no, yo pienso que un adulto hasta que adquiere total conciencia, pues si decide beber, si decide tatuarse o hacer cualquier cosa, pues deberíamos de esperar que seas consciente y hacerlo. Y hablando de esta charla que acabo de decir con unos amigos muy cercanos, familiares, me dijo uno de ellos de la edad de mi hijo: oye, Tigre, yo tengo unos amigos que son gays desde que éramos niños y son mis amigos, les tengo mucho cariño y se casaron y viven juntos y adoptaron y mi niño, que tiene 1 año, los conoce desde siempre y juega con los niños adoptados de ellos. Y ellos son mis amigos y yo quiero que ellos se integren a esta sociedad y contribuir a eso. Les tengo mucho cariño. Wow. Me tocó, Wow. ¿Y qué pensaste? ¿Te cambió la manera de ver? Me cambió mi paradigma. Le dije, oye, pues si tú fueras mi hijo y me estarías diciendo, pues lo quiero además como mi hijo. Le dije, pues tienes razón, güey. ¿Qué te puedo decir? Aceptar la diversidad.
aceptar las cosas que van cambiando, como un teléfono. O sea, quien se resista y esté aventando señales de humo, pues anda en el pasado, ¿verdad? Sí. O quien siga lavando la ropa en tallador y ahí en el río, pues se está perdiendo las lavadoras y todas las cosas nuevas. Entonces, no, yo creo eso. Yo creo que al final es una parte que está en la parte baja de la curva, y están las personas que adoptan niños estando ellos casados del mismo sexo. Primero creo, y de lo que he leído, y yo pues no conozco a nadie del mismo sexo que tenga hijos, sí conozco que están casados, pero yo creo que les tienen mucho deseo de darles amor, tienen mucho deseo de integrarlos y de demostrar que quieren hacerle un bien a esos niños y a la sociedad. Incluso creo que están retados a superar lo que los heterosexuales han hecho con los niños adoptados. Ahora, pues también se enfrentan a un rechazo a lo tradicional. Es justo, yo creo que el tema. Mira, tú imagínate que lleven al niñito a la primaria. Yo creo ¿Qué piensas, Ana? Yo creo que ese es el temor, y un temor quizás bien fundado, porque siempre las minorías, lo diferente, lo diverso, es lo que amedrenta, lo que da miedo, lo que pone a cuestionar el status quo, lo que te pone como te pasó a ti, ¿no? De pronto algo diferente, pero tú tuviste la apertura de decir, wow, ¿no? Ahora, y es que hay quien le viene a mover y dices, a mí no me lo muevas, porque estos son mis valores. No, habrá alguien que le diga, pues no, y desde ahora no te hablo, y eso es del diablo. Y es inmoral, todo lo que Dios se puede decir, ¿no? Entonces yo creo, pero hoy día veo las generaciones más chicas, por ejemplo, mi hijo de 12, 13, el tema de ser gay y no ser gay no es tema. Ya no es tema. ¿Es? ¿Punto? Es. ¿Sí? Nos guste o no. ¿Sí? ¿No? Nos puede gustar o no. Entonces, creo que lo siguiente es lo que acabas de decir tú. Sí. Es cómo... Madure. Pero fíjate, también sucede con los niños en adopción, aunque cada vez es más común, cada vez es más normal, cada vez se ven más casos, cada vez nos abrimos más, nos dejan de ser minorías. Y pueden, como dijiste tú al principio del programa, puede ser objeto de bullying el ser adoptado. Sí, de discriminación. De discriminación, porque es el diferente, es el que llegó de una manera distinta, el que no se parece a nosotros en eso. No, yo pensaría que habrá escuelas que rechacen a esos niños. O sea, es legal adoptarlos, ¿no? O sea, ahí en tu fundación sí, claro. pueden ir personas del mismo sexo y solicitar un niño, y tienen las mismas posibilidades que heterosexuales. Y parejas monoparentales también. O sea, un solo papá, una sola mamá que quiera hacer, o sea, puede llevarse un niño. O sea, no hay problema, nomás que cumpla lo que ya tú dijiste, todo lo que tienen que cumplir. Los requisitos, sí. Pero bueno, imagínate tú ahora, no solamente el bullying natural a lo no tradicional, y preguntas a los papás o rechazo incluso en ese lugar, y aún la no aceptación, porque yo me imagino, estoy pensando, yo una vez fui a un club muy especial que solo tenía un número reducido de socios, sigue estando ahí, no voy a decir el nombre. Y bueno, pues ya regresé a vivir a esta ciudad y me dijeron, pues tienes que tener las cartas de los socios. Llevé las cartas de los socios. Y me entrevistó el presidente del club en turno, siempre era un socio. Era un lugar limitado y sorpresa, les voy a decir, siempre cuento eso. En ese club es una escritura pública ante notario público, donde los socios que hicieron el club originalmente van transfiriendo la propiedad de su membresía. Y yo hice un acto ante un notario público para comprar esa escritura, y cuando la vendí, que luego ya me salí porque me fui a vivir a otra ciudad, hice otra escritura para transferirle al otro. Pero donde te quiero llevar es que el presidente de este club me entrevistó y entonces me dijo, oye, está bien, tú eres una persona bien integrada a la sociedad, cachas bien con nosotros. Ellos son de una comunidad muy especial. Porque estás muy críptico, estás muy críptico. Pero a ver, lo que quiero decir es que me dijo, oye, no puedes venir aquí ni a nuestros restaurantes, ni a nuestros clubes, ni a nuestras áreas de esparcimiento con tu novia, no puedes traer ninguna novia, ni puedes traer otra mujer. Ajá. Tu única mujer es la que aquí está y que es socia. Ajá. Pues yo a mí hasta me sorprendí. Digo, no, pues si me controla más mi mujer que ustedes. Le dije, no tengo problema por eso. Ok, no hay problema, tigre. Ya, bienvenido y a todo dar. Y yo quiero pensar que si alguien hubiera dicho, oye, pues no, yo aquí traigo el que quiero, pues lo rechazan y lo sacan. Claro. Entonces, pues lo mismo pasa con los niños estos, que hay ciertas escuelas, digo yo, mis hijos fueron a escuelas donde cuando se integraron ahí también me pidieron cartas de otros padres, y hay todo un veredicto para decidir. No lo sé, es cierto, pensaría yo que en escuelas católicas o muy de derecha no lo harían. Incluso yo me acuerdo que cuando estaba chica no aceptaban hijos de papás divorciados en mi escuela. O sea,
Claro, son clubs. Entonces, tú decides como padre en qué ambiente o en qué tipo de filosofía quieres criar a tus hijos. Si para ti está bien que vivan en ese, adelante, porque va de acuerdo a tus creencias. Entonces, si tienes, supongo que si eres homoparental y tienes hijos, no lo vas a querer inscribir en una escuela católica, donde además va a ser mucho peor. Sí. Entonces, buscarás una comunidad. A todos esos prejuicios, ¿no? Pues sí, o vas a una comunidad más libre pensadora, en donde las posibilidades de la aceptación sean mayores. Por ejemplo, yo cuando escribí a André en su primer colegio, me llevé la gratísima sorpresa que la directora era abuela, o sea, su hija era mamá por adopción. Entonces me dijeron, aquí ya nos la sabemos de todas. Yo dije, ay Dios, llegaste con torta, mi amor. Le dije, y además su maestra que le iba a tocar, que era mi guía Montessori, había ya tenido una familia que habían adoptado en mi FAC a dos niños, que habían pasado toda esta transición de la adopción. Entonces, haz de cuenta que mi hijo llegó en blandito, en un lugar en donde eso era muy fácil. No, yo lo que diría, todos los que nos escuchan y nos siguen, no le hagamos la vida difíciles a esos pequeños y a sus padres tampoco. Es una circunstancia que no va a parar y que no sé si un día va a ser mayoría, pero hoy existen y debemos de respetar la decisión de padres que son del mismo sexo y que quieren tener hijos, respetar los que los adoptaron y respetar los adoptados y facilitarles la vida con nuestras convicciones. Si no lo aceptamos, pues tampoco hacerles un infierno o hacerles bullying y dejar que ellos vayan haciendo su futuro, ¿no? Y ir cuestionando nuestros mitos, ¿no? ¿Sí? Es decir, si mi hijo convive con un hijo de familia homoparental, siempre está este temor de como si fuera se nos va a pegar, se nos va a pegar algo, el niño va a ser gay necesariamente. Claro, la escuela ha pasado, Ana, yo que te llevo varios años en la primaria y en la secundaria, amigos míos o compañeros ya tenían esas preferencias y pues no pasaba nada, ¿verdad? Era tema de ellos y ahora más. Sí. O que vaya a su casa, ¿no? Imagínate que te diga, oye, te invito a mi casa. Yo creo que todavía habría quien dijera, ¡ay! Con ese niño no vayas. Porque son prejuicios todavía. Entonces hay que ponerlos a prueba. Y como dijiste tú, alguien tiene que romper la primera brecha. Y entonces alguien va a ser el que se atreva, alguien va a ser el que lo haga y el que vaya demostrando si sí o no es lo que pensamos y rompa nuestros prejuicios y rompamos juntos pues ideas muy preconcebidas sobre cómo son las cosas. Pues demos cariño. Yo creo que es algo más que quieras agregar. Vamos concluyendo, Ana, ¿qué serían tus conclusiones de todo esto que hemos hablado? Pues siempre es un tema fascinante que nos lleva a diferentísimas ramas y abrir otros programas, pero bueno, está este tema de la adopción, pues es bellísimo, hay que desmitificarlo, hay que hacerlo todavía cada vez más público. Sí es cierto que somos minoría, pero cada vez menos. Y nada, pues mira, la charla está para yo creo que ha sido un gran tema la adopción, buscar cómo ser papás. Los que no han podido biológicamente y los que quieren tener más hijos, y como ya lo ha dicho claramente Ana, no es un tema de caridad, es un tema de querer tener una familia o más grande o una familia de uno o de dos personas y salvar todos esos retos. Por supuesto que hay ritos, hay prejuicios y hay temas que van apareciendo de una persona o un niño que es adoptado y hay que ir acompañándolo con mucho cariño, con mucha generosidad, con mucha transparencia, con mucha asertividad y, como también lo ha dicho Ana, apoyándonos en los expertos, en este caso mucha la Fundación Unido y con la propia gente del DIF. Ellos saben cómo aclarar nuestras confusiones o nuestras dudas, ¿no? También está el tema del acogimiento, que es algo importante, que se puede también ayudar de forma temporal, que ya también se ha dicho que un niño que es acogido luego no puede ser adoptado, pero es una forma de contribuir a estos niños que no pueden estar con sus padres por diferentes razones, ayudar a la sociedad, a que estos niños una parte de su vida vivan con una familia integrada, con una familia que les dé cariño. Yo creo que eso es lo que nos queda, Ana, ¿no? Y agradecerte, Ana, tu transparencia, tu apertura, tu asertividad para compartir con todos nuestros escuchas tus vivencias y tus experiencias. Y cerraría diciendo, vuelve a decir dónde está Unido, cómo pueden contribuir y cómo pueden ayudar para que también apoyemos de esa forma a esta labor. Sí, porque además
procedimiento y toda la labor que hacemos para que estos chicos que son de procedencia de violencia, básicamente, ¿no? De abandono, negligencia, trata, abuso, es decir, es el tipo de población que nosotros recibimos, pues hacemos también el proceso de adopción o reintegración familiar, pero como todas las instituciones de asistencia privada, vivimos de la ayuda de la sociedad. Entonces, si alguien está en su deseo de hacer voluntariado, hacer donativos de ropa, sobre todo, o donativos económicos, o acercarse sencillamente a conocer esta causa y ver de qué manera se puede adherir a un proyecto así monumental, que además está creciendo en diferentes estados de la República, pueden consultar la página de internet www.unido, con doble N, como está acá, .org.mx. Ahí está toda la información para acercarse, teléfonos, cómo donar, en fin, estamos en todas las redes sociales, @Fundación Unido, y en Facebook igual Fundación Unido. Si no tienen hoy día una causa que esté cercana a su corazón, los invitamos a que nos conozcan y que pongan su granito de arena para hacer de esta sociedad un lugar mejor. México se lo merece. Pues muchas gracias, Ana. Encantado y gracias por todo. Me dio gusto verte nuevamente. Muchas gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima.